Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. No lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ustedes han notado que en toda familia siempre hay una persona con mayor influencia sobre los demás. ¿Sí lo han notado? Examine su familia y diga, oiga, pero esta persona siempre tiene algo que opinar. Cuando él opina, como que todos, ¿cierto? Cuando usted llega, ojo para esto, para los que trabajan en misiones y son evangelistas, una de las grandes estrategias es identificar quién es esa persona en la familia X. Lo mismo sucede aquí. Entonces dice a nivel de la pareja, oiga, si usted conoce de Cristo pero no su cónyuge, no se desespere, no me preocupe. Y hace unas recomendaciones prácticas. Lo primero, no lo abandone. En algunos ministerios se dice, no, si usted es cristiano, su esposo es un impío, es un inconverso, entonces cada vez que usted llega a su casa se contamina. Nada de eso. Todo lo contrario, usted es luz para su hogar, para su casa. ¿No? Con mayor razón, usted tiene que aprender a ser esposo o esposa para aquel que no conoce a Cristo. Dice, no sea que por tu compromiso y tu entrega, tu esposo llegue a los pies de Cristo o tu esposa llegue a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios, y lo dijimos como precedente, Dios aborrece el divorcio. Dios de ninguna manera aprueba el divorcio. Es decir, no lo aprueba como diseño, como algo. Él establece que hay causantes de divorcio, sí, pero no porque sea el plan de Él, no porque sea el deseo de Él, no porque Él esté de acuerdo con eso, sino porque hay circunstancias donde se da y son bíblicas y están escritas, ¿no? Y las analizamos en la reunión pasada, ¿se acuerdan? Amén. No puedo volver otra vez atrás en el tema. Entonces decíamos aquí, versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado. Y el impío, si la persona que no conoce a Dios consiente en qué, en dejarlo, abandonar a la persona que es cristiano por causa del evangelio, entonces que se separe. Porque Dios no ha llamado a estar en qué, nos ha llamado a estar en paz y no en guerra, en contiendas, en pleitos, en tribulación. Ahora, no significa esto que entonces con cualquier disgusto el cristiano va a salir corriendo o va a renunciar a su hogar. No, todo lo contrario, hay que pagar el precio. Hay que saber esperar en Dios, hay que orar, hay que clamar, hay que ayunar por la persona que no conoce a Cristo. Pero llega el momento en que está en juego la vida espiritual de una persona. Y entonces es allí donde dice, ok, más bien sepárese, teniendo presente el tema de que es primero su vida espiritual. Porque primero es la salvación que cualquier otra cosa. Pero si usted viene a consejería pastoral, la recomendación es que bajo ninguna circunstancia usted pierda su hogar, de ninguna manera. Todo lo contrario, luche por su hogar. Y permita que Dios actúe. Y Dios se toma un tiempo. Porque Él sabe qué necesita cada persona, cada ser humano. Ahora, hay algunas recomendaciones prácticas, porque aquí en este punto, cuando definitivamente hay esa separación, se crea un modelo de hogar de este mundo, de este siglo, que se llama los hogares monoparentales. ¿Qué significa? Donde un solo padre responde por el hogar, por los hijos. Es el que responde por la crianza de los hijos, es el que está frente a las responsabilidades del hogar, es el que lleva todo el peso. ¿Son respetables? Claro que son respetables. Nosotros no podemos calificar o descalificar las circunstancias que llevaron a un hogar a ese estado. No lo podemos descalificar. Es más, Dios identifica que existen. Y como existen, entonces comienza a dar algunas pautas para esa operación. Ahora, hay unos consejos que yo quiero compartir con ustedes acerca de esos padres que hoy en día llevan la responsabilidad de todo su hogar.
¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos padres hay aquí separados? Solitos. Ya sea porque o quedaron viudos o porque están separados. Levanten su mano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Algunas recomendaciones prácticas. Primera pregunta, para ese tipo de casos donde hay hogares donde el esposo o la esposa quedó al frente del hogar, ¿no? Para mí es demasiado doloroso asistir solo o sola a la iglesia. Respuesta, todo creyente necesita alimentarse de la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Ir a la iglesia no es la única manera de alimentarse de la verdad. Es posible tener una relación íntima con el Señor fuera de ella. Dirijas su atención hacia los beneficios de la comunión y la enseñanza que recibe por estar en la iglesia, en vez de hacerlo en fijarse en otros matrimonios. Entienda que el propósito principal de reunirse en un cuerpo es bendecir a Dios a través de la adoración. Lo que realmente cuenta no es lo que usted recibe, sino lo que usted le aporta o trae para Dios en la iglesia. ¿En qué sentido? El estar aquí y adorar, orar, honrar a Dios es lo más importante. Amén. 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 Gloria a Dios, así es. Versículo 23 al 25 de Hebreos 10 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Pregunta: ¿me siento diferente e inferior a los otros cristianos por causa de que mi cónyuge es un incrédulo? Sé que si fuésemos una pareja cristiana, yo podría ser más espiritual. ¿Me ve Dios inferior a los demás creyentes? Estaba hablando alguien de su situación. Respuesta: la Biblia dice en Colosenses 1:22: os ha reconciliado en su cuerpo por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para presentarnos santos y sin mancha y irreprochables delante de Dios. Dios utiliza circunstancias singulares para proveernos oportunidades especiales de glorificarle. Es decir, de ninguna manera un cristiano que tiene un cónyuge que es incrédulo es inferior espiritualmente a cualquier otro creyente. Dios nos ve a todos por igual. Es posible que mis hijos y yo seamos rechazados o marginados en nuestra iglesia por tener un padre o un esposo no creyente. Infortunadamente, en ocasiones esta situación se presenta, pero de ninguna manera debe ser así. Usted no debe permitir que el pecado de otros le desvíe de la voluntad de Dios. No mire al hombre, mire a Dios. Todos los miembros de una iglesia sienten lo mismo. La mayoría no tendrá esta reacción. Rodéese de cristianos que le aceptan a usted y a sus hijos, que sean un testimonio de amor de Dios para ustedes y para con los suyos. Si la característica de su iglesia es de crítica, quizá deba buscar otra congregación. La comunión con los creyentes debe ser de ánimo y no de juicio o de crítica. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Antes bien, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Efesios 4, 31 y 32. Estamos hablando de cosas prácticas que se dan en el entorno de la iglesia. ¿Si es así o no es así? ¿Qué debo hacer si mi esposa se rehúsa a relacionarse con otros creyentes? Es muy importante que usted se relacione con otros creyentes. Hebreos 10:25 nos dice que nos reunamos para estimularnos unos a otros en el amor de Cristo. Puesto que usted no podrá asistir a todas las actividades de su iglesia, escoja aquellas y disfrútelas al máximo, las que sean de mayor inspiración para usted. Asegúrese también de pasar tiempo de calidad con su esposo o su esposa, dentro
o fuera del ámbito de iglesia. Como mujer, para el caso del esposo, ella necesita que se le exprese su amor y que tenga con ella pláticas abiertas y sinceras. Ella se sentirá atraída a su liderazgo fuerte y verdadero, como usted representando a un siervo del Dios vivo. Ella podrá sentir atracción a las cosas de la iglesia en la medida que usted le demuestre que es un sacerdote de su hogar y de su casa. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3:7. Una última. ¿Está bien que trate de enseñarle a mi esposo la Biblia? Está hablando una esposa que es creyente respecto de su esposo que es incrédulo. Dice, cada vez que intento hacer esto, terminamos en una discusión. Discutir acerca de la Biblia provoca tensión y discordia. Dios proveerá otras personas para que le enseñen. Su responsabilidad es simplemente amarlo. Cuando un cónyuge trata de enseñar a otro, el alumno se siente en el papel de hijo en vez de marido. Un matrimonio saludable, la idea es no ser enseñado o disciplinado por el cónyuge, sino hacer un equipo con él o con ella. Su responsabilidad no es enseñarle, sino honrarlo. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Descubra cuál es su rol a nivel de su hogar. Podría pedirle a su cónyuge que lea con usted y pedirle su opinión al respecto, mas no intente enseñarle a su cónyuge la Biblia, porque él no lo ve a usted como su maestro o su maestra. Lo ve como quien, su esposo o su esposa. ¿Qué significa eso? Ore usted, doble rodilla y deje que Dios ponga a personas que traigan la enseñanza a su esposo o a su esposa. Que Dios toque puertas. Mire, ahí equivocadamente hay personas que intentan convertir al esposo o a la esposa, y tú y yo no convertimos ni transformamos a nadie. Eso es una obra que le pertenece a quién. A Dios Padre. Si su esposo o su esposa le pide algún consejo, algún concepto de algo específico, esté preparado para hacerlo. De lo contrario, deje que Dios haga su obra. Amén. Amén, así es. Esto sale luego de una serie de estudios que se han hecho a nivel de la familia y del contexto espiritual, de iglesia y de casa. He sido un creyente por muchos años y trato de vivir una vida agradable en el Señor. He estado orando por mi esposo por 20 años. ¿Por qué Dios no responde a mi oración? Respuesta: Dios no obliga a nadie a que lo acepte. Todos tenemos un libre albedrío y la habilidad de aceptar o rechazar a Dios como Señor. Sin duda, Dios tiene un plan con cada vida y tiene un propósito y tiene unos tiempos. También recuerde que el concepto del tiempo desde el punto de vista de Dios es totalmente diferente al nuestro. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8. Deje que Dios haga su obra y espere con paciencia. Volvamos a 1 Corintios capítulo 7. Entonces hemos visto que dentro de los hogares o modelos de hogares que el mundo de hoy nos ofrece, está el tipo de hogar monoparental, es decir, donde un padre responde por el hogar, por los hijos. Hay uno de los dos cónyuges que está ausente
pues se ha alejado o definitivamente ha abandonado el hogar. ¿Qué hace? ¿Qué nos dice Dios al respecto? Dice, pues si eso fue ya así, hay algunas pautas, ¿no? Si bien sea para que el que sufrió el abandono pueda volver a casarse, ¿sí? Eso ya lo hablamos en la reunión pasada, hay unas condiciones para eso, y establecer un hogar. Y de allí vamos a ver que más adelante entonces surge otro modelo de hogar, que son los hogares mixtos. Pero todavía no entremos en ello. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 16. Dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Y hemos dicho y hemos aclarado, nadie hace salvo a nadie. El único que nos da salvación es Cristo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo la palabra de Dios? Es un tema de traducción aquí, ¿no? Es realmente, ¿qué tal si tú de alguna manera influencias, motivas, sirves de testimonio, sirves de puente para que tu cónyuge llegue a los pies de Cristo? ¿Qué sabes tú? No lo desmayes, no pierdas la esperanza, no dejes de comprometerte con la causa, ¿no? Esfuérzate al máximo. Es la recomendación que Dios hace a través de su palabra. Versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Versículo 18. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. ¿A qué habla eso? La palabra de Dios en el contexto de la iglesia primitiva, la circuncisión era un acto que implicaba entrega, pureza, purificación para ser aceptado, ¿cierto? Y era un acto de compromiso, de purificación, de entrega. Hoy en día el Señor nos habla neotestamentariamente de circuncidar nuestros corazones, ¿cierto? Limpiar nuestro corazón, entregárselo al Señor para que Él lo limpie. Y ahí hay una circuncisión espiritual. Pero en el contexto en el que estamos revisando esto, está hablando del estado en que cada uno llegó a conocer de Cristo, así se quede. ¿Qué significa eso? Si tú llegaste a los pies de Cristo y venías de un hogar separado y ahora tienes tu nuevo hogar, ¿qué te dice Dios en este contexto? Como llegaste a Cristo, así quédate. Si bien es cierto, Dios es un defensor del hogar y de la familia, y si Dios nos ha dado principios para poder tratar al máximo de mantener un hogar, mantener una familia, hay circunstancias donde los hogares se han roto, se han separado, se han dividido y han establecido otros hogares. Y esos otros hogares llegan así a conocer a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Dios dice, si eso sucedió, quédese como ¿qué? Como llegó a los pies de Cristo. Ojo con esto. Hay algunos ministerios que dicen, no, tú tienes que volver a tu primer hogar. Pero hay muchas implicaciones en eso. ¿Qué pasa si el otro cónyuge ya se ha casado? Entonces, se hace imposible volver a ¿qué? A restaurar el hogar original, el hogar familiar primero. ¿Qué es lo que recomendaríamos bíblicamente? ¿Hay posibilidad de volver a restaurar el primer hogar? Si no hay posibilidad, entonces miremos lo que Dios dice a través de su palabra y que Dios restaure las vidas. Pero siempre, siempre Dios vela. ¿Por qué? Porque el hogar original nunca se separe, nunca se aparte. Ahora, aquí es cuando entran esas familias que nosotros conocemos como familias mixtas. Parejas que han tenido relaciones pasadas y han llegado hoy a construir o a constituir un nuevo hogar. Un nuevo hogar. Eso tiene implicaciones a todo nivel y en todo sentido. Para los cónyuges, para la nueva pareja, como también para los hijos que vienen, ya sea de los hogares pasados o del nuevo hogar.
Entonces la primera recomendación que Dios da a través de su palabra es que en la manera como llegaste a Cristo, así te quedes. Así te quedes. Está hablando, eso nos habla a nosotros de firmeza, de sentar precedente, de establecer un lugar, un tiempo. Hay personas que toda la vida se la pasan buscando a quién, al príncipe azul, al cónyuge ideal, y resulta que todos somos imperfectos. No hay alguien perfecto. Entonces Dios dice, en la manera como llegaste a Cristo, así quédate, haciendo también alusión. Recuerden que Pablo está contestando una carta, ¿no?, que le escribieron los corintios, y los corintios estaban buscando era justificar sus acciones. Aquí esta pareja ya no me gustó, entonces Moisés estableció una ley que yo puedo repudiar porque encuentro algo en ella que no me gusta, y el Señor empieza a establecer y a decir: no, eso sucedió, pero por la dureza del corazón del hombre, bajo unas condiciones específicas, pero de ninguna manera Dios aprueba la separación o el divorcio. Pero llegan estas circunstancias donde ya de tiempo atrás ha habido una vida pasada y vienen a Cristo, que Dios les dice: así como ustedes llegaron, yo los recibo. Amén. 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 Así como ustedes llegaron, yo los recibo. Y Dios nos recibe no para cuestionarnos ni señalarnos nuestro pasado. Dios nos recibe para limpiarnos y restaurarnos, y alimentarnos y seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe? Dios está dando claro a través de la palabra que Él es conocedor de esas cosas. Versículo 19. Dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Es decir, en el momento que tú llegues a Cristo, independientemente de cómo haya sido tu vida pasada, ahora, ¿cuál es la recomendación que Dios te da? Guarda los mandamientos de Dios. Guarda la palabra de Dios. Amén. Guarda los mandamientos que Dios te ha dado. Esfuérzate, amén, por agradar al Todopoderoso. Versículo 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que... Versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Eso trae muchas implicaciones. ¿Cuántas familias? Hay familias mixtas, es decir, vienen de hogares pasados y han hoy en día formado un nuevo hogar. Levanten su mano. Gloria al Señor. Entonces han tenido hogares en el pasado y ahora vienen y establecen un nuevo hogar. Hay muchas recomendaciones al respecto. Yo quiero repasar con ustedes algunos aspectos prácticos que pueden ser de utilidad para este tipo de casos. La primera etapa que pasa toda familia mixta, es decir, que ha tenido una historia pasada, un hogar pasado, y que ahora establece un nuevo vínculo matrimonial y con ello una nueva familia. La primera etapa que se pasa en ese proceso es la etapa de la fantasía, es decir, expectativas irreales. El sueño de obtener felicidad y plenitud por medio de un nuevo matrimonio. Esa es una de las circunstancias que llevan a ciertas personas a buscar una nueva pareja, a establecer un nuevo hogar. Hay una fantasía, hay un ideal, ¿no? Establecer un nuevo hogar para ser feliz. El sueño de que no volveré a cometer los mismos errores de mi primer matrimonio.
El sueño de que amaré a los hijos de mi cónyuge como si fueran los míos. El sueño de que nuestro amor es suficiente para resolver todos los problemas. Ese es el ideal, es la fantasía. Ahora, esperar eso no está mal, pero esos son sueños. Son sueños. La etapa de la realidad. Cuando ya se ha aterrizado, viene la etapa de la realidad. No se cumple el sueño del hogar, de la familia modelo o de la familia unida. La culpa, los celos, la ira de la relación anterior dañan la nueva relación. Los hijos lloran a sus padres ausentes y no aceptan el padrastro o la madrastra. La transición a una nueva familia es más difícil de lo que se esperaba. Los problemas parecen ser demasiado difíciles y vienen acompañados de la fuerte tentación a darse por vencido. Esa es una realidad para esos hogares mixtos. Argumentos: tú no eres mi mamá, tú no eres mi papá. Respuesta: tienes toda la razón. Sin embargo, yo soy la madre de esta casa. Argumento: tú no eres mi papá y no tengo por qué obedecer lo que me ordenas. Respuesta: tu madre y yo hemos hablado al respecto de esto y estamos de acuerdo en que esta decisión es la mejor para ti. Etapa fructífera. Se debe entender que la familia mixta no es la ideal. Siempre tendrá problemas típicos de esta clase de familia. Es necesario entender que se cometerán errores, pero que Dios los usa para edificar el carácter y para fortalecer la unidad familiar. Entender que lo que se necesita es la cooperación de ambos cónyuges para resolver las dificultades y para hacer que el matrimonio funcione. Entender que el éxito toma tiempo y que podrían pasar varios años antes de que aparezcan las primeras señales de unidad o que las relaciones funcionen de la manera más agradable. Entender que Dios usará a la familia mixta como fuente de crecimiento espiritual y que a su vez será el medio para aliviar el pasado y demostrar su amor incondicional. Pregunta. Alguien preguntó: tuve 2 hijos en mi anterior matrimonio y mi esposo 3. Su hijo de 13 años vive con nosotros y yo tengo uno de 11 años y una hija de 14. Este es el segundo matrimonio para ambos. Estamos en constante desacuerdo respecto a la disciplina en nuestro hogar. Parece que mis hijos son los que tienen que ceder más. Mi esposo casi nunca disciplina a su hijo, pero critica a los míos y a su comportamiento. Esto está provocando mucha tensión entre nosotros y no estoy segura de que la relación se logre mantener a flote. ¿Cómo podemos enfrentar estas graves diferencias que están dividiendo a nuestra familia? Respuesta: es común que cada esposa ponga primero los intereses de sus propios hijos antes que los demás. Pero cuando se ponen primero los intereses de los niños, aún pasando sobre el cónyuge o sus hijos, se convierte en la receta perfecta para la disensión, es decir, la discusión. Aunque las familias mixtas, como la de la persona que está mencionando, son difíciles de sobrellevar, hay esperanza. Tanto usted como su esposo deben lograr un acuerdo en cuanto al comportamiento correcto y la disciplina que se administrará a todos los hijos por igual. Por igual. Solo aplique las normas en que ambos estén de acuerdo. Con el tiempo, la disciplina se ejercerá tomando en cuenta los sentimientos de todos los involucrados, conforme vayan aprendiendo a ponerse de acuerdo en otras áreas conflictivas. Sabrán cómo actuar a favor de los intereses de todos los miembros de la familia, de la casa. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Filipenses 2, versículo 4. ¿Cuáles son las principales causas del fracaso para un matrimonio de este estilo, para una familia mixta?
Principales causas del fracaso. En el primer matrimonio, un cónyuge inmaduro, dificultades sexuales, interferencia de otros familiares, sistema de valores distintos, ajustes sociales. Para el segundo matrimonio, ¿cuáles son las causas del fracaso? La crianza de los hijos, dificultades económicas, interferencia de otros familiares, sistema de valores diferentes, compartir labores. Hay un aspecto que impacta tremendamente a este tipo de familias, a las familias mixtas, y la escritora lo llama de la siguiente manera. Estamos hablando de John Hume en su obra Consejería Bíblica, volumen 2, Victoria sobre los problemas familiares. Y dice: una de las circunstancias que padece la familia mixta es el sabotaje de la familia política. Es de vital importancia que conserve su salud emocional cuando enfrenta los desafíos de criar a los hijos, el dolor de la separación y el estrés de interactuar con los excónyuges. Se debe saber manejar. Su reacción ante los retos determinará en gran manera el fracaso o el éxito de la nueva familia. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Isaías 43, versículo 18. Hay varios elementos que afectan la familia mixta. Primero, la pérdida. Todos los miembros de la familia luchan por sobreponerse a la pérdida del núcleo familiar primero. Y eso no es solamente el esposo o la esposa, sino los hijos. Ellos son los primeros afectados acerca de la pérdida. Los hijos sufren por la pérdida de uno de los padres. Los cónyuges sufren al perder las relaciones significativas. Segundo aspecto, temor. Los niños temen perder el amor de los demás. Los niños temen a lo desconocido. Los cónyuges temen a otro fracaso. Los nuevos padres temen al rechazo de los hijos del cónyuge. Ira, por la falta de aceptación, por la falta o exceso de disciplina, por la carga económica y la responsabilidad adicional, por las expectativas, sueños y metas que no se cumplen. Culpabilidad. Los niños se sienten culpables porque experimentan una lealtad dividida. Ahora tengo un nuevo papá o una nueva mamá, y mi papá anterior, yo le debo lealtad. Los niños se ven en medio de esas circunstancias. Los hijos se sienten culpables y responsables por el fracaso del matrimonio anterior. Los niños se sienten culpables por no aceptar y amar a su padrastro o a su madrastra. Los esposos se sienten culpables por el divorcio y el efecto que éste causa sobre sus hijos. Los cónyuges se sienten culpables por unirse a un nuevo esposo o a una nueva esposa. Los cónyuges se sienten culpables por no amar a sus hijastros de la misma manera como aman a sus hijos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Si vemos nosotros este tipo de hogares, este tipo de modelo de hogares, hogares mixtos, tienen dificultades, como todos los hogares. Lo único es que sus dificultades son diferentes, son de otro índole, y hay que saber cómo actuar frente a esas circunstancias. ¿Cuál es la raíz del problema para el fracaso matrimonial? Vamos a mencionar algunas creencias falsas que son la raíz del problema para muchos matrimonios, entre ellos las circunstancias para hogares de tipo mixto. Debo ser perfecto en este nuevo matrimonio para proyectar una imagen saludable de mi familia y probar que puedo tener éxito como cónyuge o como padre. Entonces hay quienes están en todo el trabajo y se esfuerzan para ser perfectos. Nadie es perfecto. Creencia correcta, ¿qué deberíamos pensar?
No puedo ser un padre o una madre perfecta, ni puedo hacer feliz a los demás. Confiaré en que el Espíritu Santo, que es la fuente de sabiduría y de amor, me hará actuar de manera cristiana en todos los quehaceres de mi vida para influenciar de manera positiva a los que me rodean. Ese es un verdadero pensamiento. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 y 14. Vivan en paz, cuiden la paz en el hogar. Si hay algo que tenemos que valorar es la paz en nuestros hogares. No demos cabida al enemigo para que él entre a traer división o separación. Si hay algo que tenemos que valorar es la paz que Dios nos ha dado. Tenga un corazón agradecido. Sea agradecido con todo. Cada detalle encuéntrele lo mejor. Lo mejor. Sepa ser agradecido y demuéstrelo. Demuéstrelo. Esto es solamente algunos de los aspectos prácticos que podríamos aplicar a un modelo de hogar como este. Amén. Entonces, hemos visto el modelo de hogar de Dios, que es el modelo que ideal, es el modelo que Dios quiere, es el modelo que Dios diseñó, es el modelo que Dios estableció. Una pareja, hombre y mujer, ¿cierto? Con unos hijos. Ese es el modelo de Dios. Ahora, viene el modelo de hogar que nosotros hablamos, el modelo de hogar en yugo desigual, donde uno de los dos no son creyentes. Y si es así, sepa esperar en Dios para que esa persona que no es creyente llegue a los pies de Cristo. Amén. Y compórtese como un cristiano genuino, auténtico y de testimonio, porque dice la palabra, ¿no será que así la otra persona llega a amar también a Dios, a interesarse por las cosas espirituales? Tercer modelo de hogar, el modelo de hogar monoparental. Ahí en 1 Corintios 7 nos dijimos, si hay hogares donde ha habido separación y entonces uno de los dos lleva todo el peso, la carga del hogar, eso también es algo difícil, es complicado, es desgastante. Los hijos tienen que comprometerse con papá o mamá, que están velando por el que ese hogar funcione. Las cosas se dieron así, nadie quiere un hogar dividido, separado, de ninguna manera. Y cada uno tiene que aprender en Dios a hallar refugio y hallar fortaleza para sobrepasar los momentos más difíciles, porque habrá momentos difíciles, porque estamos por fuera del modelo de Dios. Y cuarto, el modelo de hogar mixto, donde hay hogares que han venido a establecer un nuevo hogar, hogares separados, divididos, que vienen y forman un nuevo hogar. ¿Están en el contexto de la palabra? Están. Ahora, hay otro modelo de hogar que el mundo de hoy nos ofrece, y es el modelo de hogar de una pareja del mismo sexo. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué opinará Dios de eso? Lo primero es claro, es que no está de acuerdo al modelo que Dios estableció, ni ninguno de los anteriores, sino que se dan por diferentes circunstancias que Dios de ninguna manera juzga o condena, sino que invita a que las personas vengan a Cristo, que las personas vengan a Cristo. Y en eso quiero ser claro, Dios no nos descalifica, y lo vimos nosotros allí. Lo que Dios quiere hacer es recibirnos con amor para generar en nosotros un proceso de transformación, y por medio del Espíritu ser regenerados, ser cambiados, ser transformados a la imagen de Cristo. Ese es el plan, ese es el propósito de Dios. Vamos a ver nosotros, a la luz de la palabra de Dios en Romanos y en Corintios, que también desde el tiempo antiguo se presentaban personas con una orientación sexual distinta a la que tenemos nosotros por naturaleza en Dios. ¿Cuál es la orientación que nosotros tenemos como seres humanos que Dios nos ha dado? ¿No? Primero nos ha dado identidad, ¿no?
como hombres o como mujeres, ¿cierto? ¿A la imagen de quién? A la imagen de Dios, ¿cierto? Pero la orientación sexual que todos los seres humanos recibimos de Dios, en el diseño de Dios, es la orientación heterogénea. Es decir, al hombre, ¿cierto?, le llama la atención las mujeres, y a las mujeres los hombres. Versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No está hablando de una verdad que ha sido transgredida, ¿sí? Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, versículo 19, pues Dios se lo manifestó. Nadie puede decir que Dios no ha sido claro. Dios es claro. Amén. Dios es claro en su verdad. Dios es claro. Si hay algo que nos da tranquilidad es que tenemos a un Dios que es absolutamente claro en sus principios. Amén, gloria a Dios, así es. Entonces el hombre quiere transgredir, quiere transformar la verdad de Dios y convertirla, ajustarla, acomodarla a su propia mentira, conveniencia. Versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Que no tienen qué? Excusa. Dios ha sido claro desde el principio y Él ha moldeado un modelo de hogar y de familia. Es decir, nadie puede excusarse y decir es que yo no sabía. No, Dios es absolutamente claro a través de su creación, a través de las cosas que Él ha hecho, a través de lo que Él ha dejado escrito, a través de su palabra. Los que no quieren reconocerlo es otra cosa. Pero Dios es claro en su palabra. Versículo 21, estamos en Romanos capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus ¿qué? Razonamientos, y su necio corazón fue ¿qué? Entonces, como hay muchos que no quieren someterse a lo que Dios ha establecido y a los mandamientos de Dios, desconocen a Dios. Muchos se dicen ser llamados ateos solamente por la única razón de ¿qué? De no someterse a los principios, a los mandamientos que Dios ha establecido. Entonces lo desconocen. Y resulta que la persona que desconoce que hay un Dios y que ha dejado su palabra como fundamento, principio de vida, dice que se envanece en su propio ¿qué? Razonamiento. Y su corazón está ¿qué? Que dice entenebrecido, oscuro. ¿Lleno de qué? Entonces la persona que comienza de esa manera a desconocer a Dios, desconocer la palabra de Dios, entra a endurecer su corazón y establece sus propios preceptos, sus propias ideologías, sus propios pensamientos, sus propios parámetros de vida. Versículo 22. Y dice: y profesando ser sabios se hicieron. ¿Cuántos hay de aquellos que defienden, ¿no? El pensamiento libre, la libre escogencia, el desarrollo de su sexualidad, ¿no? De su personalidad. Y hoy en día el mundo de hoy nos vende esas ideas. ¿Para qué? Para darle apertura a cosas que a Dios no le agradan. Para darle apertura a cosas que a Dios no le agradan. Pero es que Dios dice desde el principio, desde la creación, he sido claro y nadie puede excusarse.